Tenemos deportes como el básquet, el boxeo que nos sorprende cada vez que pelean, nuestras matadoras que luchan punto a punto en el vóley y 90 minutos que equivale una vida para un hincha. Así somos los peruanos. Sufrimos, gritamos, lloramos, nos emocionamos cada vez que alguien nos representa en un deporte. Este sentimiento también se lo debemos a nuestro querido periodismo deportivo. ¿Cómo no recordar a Daniel Peredo y su famosa frase, hasta los palos también juegan? Para hablar más acerca del tema, el día de hoy en nuestro canal llamado Hablemos de, nos acompaña Harold García. ¿Pero quién es Harold García? Periodista deportivo, narrador en Gol Perú y relator en RPP. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Harold García. Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte, poder estar aquí charlando poquito de lo que es seguramente, ¿no? El tema del periodismo deportivo. Juega Perú, estamos con toda la efervescencia de lo que va a ser este momento con la selección. Y nada, un gustazo estar conversando contigo. Para nosotros es el gusto, Harold. Bueno, para empezar con esta entrevista vamos a regresar al pasado, ¿no? De tu infancia. Cuéntanos, ¿cuándo nació esa pasión por el fútbol? Por el deporte, mejor dicho. ¿Viene de familia o fue algo que aprendiste con el tiempo? Bueno, desde siempre, ¿no? Bueno, mi papá jugó no de manera profesional, sino amateur, de Copa Perú, que es un torneo que se juega primero dial, ¿no? Que vas avanzando y luego tienes posibilidades en cuanto puedas ascender, incluso a jugar fútbol profesional. Siempre me inculcó el tema del deporte, más allá del fútbol, ¿no? El tema de ejercicios en casa, eh, tema de pesas, ¿no? Siempre estuve involucrado con eso y yo crecí viendo a mi papá. Y obviamente en la calle, ¿no? En el barrio, siempre con la pelota, siempre con el fútbol. Ya luego, más grande, cuando entré al medio, me gustó mucho el voleibol, por ejemplo. He hecho tenis, he hecho básquet, he hecho hasta waterpolo. En general me gustan muchísimo los deportes, sobre todo el tema de... Es cierto, los he practicado algunos también, pero más que nada los he disfrutado en transmisiones, que me encantan. Soy un amante de las transmisiones deportivas. Perfecto, Harold. Ahora cuéntanos, ¿por qué elegiste periodismo? ¿Qué fue lo que te impactó acerca de la carrera? Por mi rama es el deportivo, ¿no? Ujú. Finalmente somos periodistas eh, en concreto. Siempre me gustó el tema de la información, de tener la primicia, de estar metido en el mundo, ¿no es cierto? De esa búsqueda constante de saber qué pasa por aquí, qué pasa por allá, ¿no? En cuanto en este caso al deporte, ¿no? En este caso al deporte. Me gustó muchísimo, muchísimo siempre el fútbol, siempre estuve involucrado en saber quién juega el otro día, quiénes jugaron, con la plantilla de jugadores. Estaba buscando siempre esa información y estar informado sobre todo. O sea, siempre me gustó estar informado de lo que pasaba. Y creo que eso lo llevé, lo trasladé en la carrera, ¿no? Que es lo más cercano, el periodismo, y en este caso el deportivo. Pero siempre me gustó el deporte y lo relacioné con estar informado siempre, con la información en sí. Y bueno, ya son casi 11 años. Perfecto, Harold. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen narrador deportivo? Bueno, para relatar hay que ser, y esto siempre lo digo, aunque suene algo coloquial, ser conchudo, ¿no? Porque hay que estar delante de una cámara y mostrarte tal cual eres y llevar un partido, ¿no? Y que la gente se enganche contigo. O sea, si vas tímidamente a narrar un partido, como que no hay un poder de convencimiento ahí de la gente que se enganche con lo que tú estás transmitiendo, porque finalmente estás transmitiendo lo que pasa en la cancha al televidente, oyente, al que esté del otro lado. Eso para empezar, ¿no? Hay que ser muy conchudo, de creértela que estás delante de, ¿no? De no minimizarte porque estás empezando, ¿no? Siempre me caracterizó eso, ¿no? Prende el foquito rojo del en vivo, se prende el micrófono en la radio, en este caso, que volví ahora, siempre es esa cuestión, ¿no? El otro lado, la otra parte, los otros puntos, estar bien informado, saber quién juega, saber contra quién juegas, saber quiénes están dentro de la alineación, informarte antes de previas de ambos equipos, por ejemplo, en el caso de los deportes como el fútbol, el básquet, el voleibol, que son deportes colectivos,
Y por supuesto también el hecho de saber transmitirlo, ¿no? O sea, tener esa noción de cómo mostrarle a la gente lo que está pasando a tu estilo, obviamente. Cada uno va forjando un estilo. Y eso es en el lado de la teoría en cuanto a la información que debes tener, la previa. Del Ujú. otro lado está el tema de la locución, ¿no? Que ahora se lleva muchísimo, el tema de saber en dónde poner mayor énfasis en la entonación, eh, Ujú. de intentar ponerle emoción a ciertas partes del relato de los partidos. Básicamente eso, ¿no? O sea, creo que la voz, como el tema de la voz también, puedes decir una palabra y te puede comunicar muchísimo. Creo que hay que tener un intento de poder convencer a la gente lo que estás diciendo. Básicamente eso, la voz y la información, estar empapado de lo que está pasando, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿hay alguien que tú admires o te bases para hacer, para narrar, mejor dicho, los partidos? Mira, yo empecé siendo comentarista en clases, ¿no? En las clases donde estaba, en el instituto donde estaba. Me gustó siempre escuchar radio, toda mi vida yo iba al estadio con mi papá y prendíamos la radio para escuchar. Yo me sabía todos los nombres de todititos los narradores, comentaristas, reporteros, Increíble. por la voz, ¿no? Más por la voz, porque Claro. físicamente después me lo encontré y no me imaginé que eran tales. Entonces, va por ese lado, va por ese lado de saber quiénes están, de siempre intentar, ¿no? Querer estar ahí, querer estar ahí. Siempre me interesó la verdad muchísimo eso. Después ya el tema del relato, porque obviamente tenía el relator siempre acá en la cabeza, sabía cómo llevaba un partido. Fui Ujú. primero imitando maneras, no estilo, porque creo que al final, por más que intenté, nunca me parecía a nadie. Al final eso te juega a tu favor, ¿no? Porque marcas un estilo propio. Pero siempre me gustó, por ejemplo, en radio, don Elejalder Godos, que está en Ovación, que es un narrador muy antiguo. Y bueno, en televisión, que luego me tocó compartir trabajo con él, Jorge Kiefer, que aún sigue Ok. relatando en Gol Perú. Siempre me casi relacioné con ese estilo, porque me gustan más los narradores que tienen, valga la redundancia, voz de narrador, ¿no? Por Claro. ejemplo, que en paz descanse, él mismo decía que él no tenía voz para narrar. Él mismo lo mencionaba, era sincero con eso. Que luego tiene su estilo, obviamente, que gustó más por las frases que por la entonación, porque tal vez no tenía esa voz de locutor yo crecí escuchando locutores antiguos. Hoy en día se ha normalizado no tener a ver, una voz tan grave o tan deportiva como para relatar un partido, y es válido también, es buenísimo, es buenísimo. Ahí ya van creciendo nuevas generaciones. En mi caso sí crecí con esa idea de la voz de relator, y personalmente me gusta muchísimo escuchar un partido con esa voz deportiva, ¿no? En este caso Kiefer me gusta muchísimo, y bueno, gracias a Dios luego con el tiempo terminamos siendo patas. Claro. Ahora pasemos a otro tema. Radio Ovación. Tengo entendido que tú has estado en Radio Ovación, ¿no es así? Sí, mira, yo terminado el primer ciclo me Ujú. fui, toqué la puerta, me dieron un teléfono y llamé y me abrieron las puertas para practicar. Estuve practicando casi año y medio sin recibir un sol, una radio que es emblema, es como la universidad del periodismo deportivo en la calle, ¿no? O sea, en la cancha. Por ahí pasaron muchísimos, Gonzalo Núñez, Gary Sores, Alan Diez, Sí. por nombrarte algunos, Eddie Fleischmann también en su momento pasó por esa cabina de ovación que luego ya está modernizada ahora, pero yo llegué cuando todavía estaba, ¿no? en etapa de transición a la modernidad, y la verdad aprendes muchísimo. O sea, puedes no ganar un solo sol, pero lo que se aprende ahí creo que no se aprende en ningún lado, porque es la única radio netamente deportiva que queda. En ese momento eran dos, era Ovación y Radio Callao. Hoy solamente queda Ovación como netamente deportiva, toda la programación 100% deportiva. Ujú. Y en otro lado no podías tener esa posibilidad, ¿no? Respiras deporte todo el día. Por eso te decía que me había tocado hacer desde tenis, voleibol, y al final me sirvió muchísimo. Mi paso por la tele también he hecho, sí, tenía 17 para 18 años, y terminé quedándome luego ya en la plana general, que es el equipo de transmisiones, ¿no? Imagínate, me dieron la oportunidad de relatar, que en paz descanse don Héctor Madrid, que falleció ahora víctima también de esta situación del COVID. Ujú. Entre tanto histórico de la radio. Yo tenía 18 años más o menos, y el narrador más joven, que era un amigo mío que luego también relató en Gol Perú, tenía más o menos 28, ¿no? Me Ujú. sacaba como 10 años,
y luego el que seguía tenía más de 40, o sea, o 50. Increíble. Entonces era una oportunidad única y la verdad me- todavía me queda ese recuerdo, ¿no? Pero sí, un gran paso. Creo que si no hubiera sido lo que me tocó pasar, ¿no? Llegar a tele, hacer otras cosas, si no fuera gracias a Ovación. Por supuesto, ¿y fue difícil para ti adaptarte a todo esto? ¿A la radio fue difícil para ti? Perdón, no te copié la última pregunta. A ver, vamos a repetirla. ¿Fue difícil para ti adaptarte a este nuevo mundo? Al tema de la radio. Exacto, el tema de la radio. Al principio cuesta un poco, porque a mí me gustaba muchísimo con los amigos, ahora que estamos hablando así, Ah, conversar, ¿no? Pero otra cosa es estar en una cabina con ese aire claro, son acondicionado, saber diferentes. que está ahí gente detrás escuchando, Ujú, y es complicado. Al principio sí, medio tímido, pero al final ya uno agarra confianza. Te cuento que al conductor principal se fue a Argentina a la Copa América del 2011 y quedamos dos en la cabina, entonces ya era mucho más tiempo para hablar y mientras más practiques, creo que eso te llena más de confianza, ¿no? Agarras un poco más de cancha. Me tocó pasar ese momento y creo que fue grato al final, ¿no? Me sirvió muchísimo. Pero yo, como te digo, había escuchado radio toda la vida. Yo sabía, por ejemplo, en los partidos más que nada, más que en los programas. Con los programas me costó muchísimo arrancar. En los partidos sabía en qué momento darle pase al comentarista, en qué momento entraba el locutor comercial, en qué momento entraba el reportero. Lo tenía acá en la cabeza, incluso hasta las publicidades que se mencionan mucho en Ovación, que son muchísimas, me las ujú. terminaba aprendiendo porque escuchaba mucho radio. Entonces no me fue muy difícil el tema de los partidos. Sí la voz, ¿no? Porque en Ujú. radio es otro ritmo, es más rápido. En el momento te cansas o terminas, cuando no tenía cierta técnica, relataba con la garganta y terminaba disfónico, ¿no? Un poco ronco, era complicado. Pero después el tema del formato, el estilo, siempre me gustó y lo tenía en la cabeza. Claro, no, o sea, uno siempre empieza con miedo, pero ya después poco a poco se va acostumbrando a donde uno le ha Ujú. tocado, ¿no? ¿Quién fue tu guía durante tu proceso en la radio? ¿Quién fue que te guió? Esto es aquí, esto es allá. ¿Quién fue tu guía? En ese momento, primero, Omar Velarde y César Vivar, que son dos periodistas también, uno que volvió a Ovación, ahora es productor general tras el fallecimiento de don Héctor Madrid que te conté, y César Vivar que está trabajando en Canal 9. Me adoro muchísimo, o sea, Omar desde el punto de vista de irte llevando poco a poco, decirte esto es así, esto es asá, y César Vivar, que era el conductor principal, que era el jefe del programa, a quien era nuestro jefe directo a la cabeza del programa, me sirvió muchísimo su casi mala onda. Y no era de malo, sino como que te presionaba y te aburría, ¿no? A ver si en realidad luego me enteré o sea, me di cuenta que era para saber si me gustaba esto o no, ¿no? Ujú. O sea, podías decir algo y en lugar te pongo un ejemplo, en lugar de levantarte y decir, ¿te vas bien? Te decía, no, malísimo, un desastre, habías estado muy mal, así directamente. ¿Ah? Y a mí, yo que soy picón, dije, no, o sea, no me voy a ir, ¿no? O sea, voy a tratar de cambiar y si no le gusté, voy a Tengo que seguir. mejorar. Y al final eso te sirve muchísimo. Trabajar bajo presión creo que me ha servido muchísimo. Eso me fue guiando en cuanto al carácter y en cuanto al ímpetu de seguir. Después en transmisiones de don Héctor Madrid, como te mencionaba por tercera vez, que en paz descanse, me ayudó muchísimo, uno porque me dio la confianza, dos porque me decía, creo que esto es así, pero él sí te lo explicaba mejor, ¿no? Sin aburrirte, dándote más ánimos. Vas bien, creo que puedes mejorar, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro. Y todos esos comentarios me sirvieron muchísimo para poder hacer buenas transmisiones. Imagínate en una radio como Ovación que al que lo escucha dice, no, yo tengo en mi cabeza esta voz de narrador antiguo y venga un chico y que al final termine quedándose, me sirvió bastante.